Bueno, parece que hoy somos muchos los madrugadores. Shalom Aleichem a todos. Shalom Jaime Yosef. Como siempre, nos vamos a tomar 15 minutos para esperar que todos entren en línea. Eduardo me está pidiendo que le dé acceso a cámara y micrófono. Vamos a... Un segundito que voy a bajar la música. Sí, te escuchamos. Shalom Alejandro, shalom Eduardo. Shalom Rodolfo, Alejandro de Argentina, Aarón Moreno, Amalia Jiménez, Ana Valenzuela, Don Adolfo Selgas, Jaime Yosef, Joel Ben Israel. Ya somos 10. Eduardo, me habías pedido el micrófono. Joel Ben Israel. Ya somos 10. Eduardo, me habías pedido el micrófono. ¿Querías decir algo? Puedes hablar, te escuchan. Ah, bueno, pero ahora que tenés micrófono tenés que decir algo. ¿Estás hablando y no funciona? Ah, puede ser que... Te escuchamos, hay un nene que está hablando. Puede ser. Bueno, te escuchamos, hay un nene que está hablando. Puede ser. Bueno, perfecto. Entonces ahora vamos a ver cómo cambiamos de vuelta a los controles. Muy bien. Para los madrugadores, y como parte de la clase que vamos a dar hoy, les paso un link de un video de YouTube que tiene 5 minutos. Se los voy a poner aquí en la pantalla. Ustedes lo copian y van a mirar una hatuná, una boda hasídica. Ven el link de color. Queremos dar la bienvenida hoy a un amigo muy especial. Se llama Alejandro Krivitsky, que ya miles de personas lo conocen como el gaucho judío. Él está metido ahí en las inmensidades de la Argentina, en el norte, en Formosa, y desde allá, si tenemos tiempo, vamos a contar un poco cuáles son las ideas que tiene el gaucho. Si quieren tomar el link, se los voy a poner en el chat para que ustedes lo puedan copiar. Y mientras llegamos a la hora 9 de aquí, unos cuantos minutos, a las 9 de aquí, unos cuantos minutos, a las 10, dentro de unos 15 minutos cuando empiece la clase con toda la gente, mientras quiero que vean ese video.
este video tiene 6 minutos, pero en realidad no hace falta que lo vean todo. Quiero que vean la parte de la Hatuná en sí, de la boda. ¿Están todos conmigo? Si no me contestan es porque están todos mirando la boda. Muy bien. Entonces vayan al Explorer o al Mozilla y pongan el link, abran este video, Polonia, que fueron invitados y todos pensaban que era una boda de verdad. Entonces los dejo 2 o 3 minutos más mirando cómo se desarrolla una boda judía. Acá no están exactamente todos los detalles que deberían haber, pero en general es así como funciona. Los voy a dejar 2 o 3 minutos mientras voy a buscar un vaso de agua y vuelvo. Lourdes, llegaste un poquitito tarde, pero todavía tenés tiempo de mirar esta boda judía, pues tiene que ver con un poco con lo que vamos a hablar hoy, bastante. Así que todavía tenemos 2, 3, 5 minutos para que pongas esa boda y después vamos a tener un momento. Muy bien. Ahora vamos a ir empezando la clase de hoy. Solo les pido que me avisen si ya terminaron de ver la boda. Los que no han terminado todavía del todo pueden ir cerrando la pantalla del YouTube. Creo que ya han visto la parte que quería que recuerden de la boda judía. Les quería comentar que en esa boda la mayoría de las personas pensaban que estaban en una boda de verdad, y gente de Polonia cuya mayoría murió después, unos pocos años después, en el Holocausto. Muy bien, shalom a todos. Queremos empezar. Murió después, unos pocos años después, en el Holocausto. Muy bien, shalom a todos. Queremos empezar, como siempre, con un poco de melodía inspiradora. Aquí está la cortina nuestra, el nibún que se llama El Misterio de la Fe, compuesto por el Rav Ginsburg, que está dentro
de un CD que se llama Nibunei Gen, las melodías de gracia, y que tiene melodías correspondientes a todas las épocas, todas las festividades del año judío. Para ir comenzando con nuestro programa, como siempre, antes que nada, quiero que todos ustedes agarren su alcancía, su pushke, su tzedaká, tomen una moneda y digan: Dolá tzedaká, shemekareve tetakeula. Grande es la tzedaká que acerca la redención. También pueden decir: tzedaká tatzil mimavet. La tzedaká salva de la muerte. Una mitzvah muy grande que se puede cumplir las 24 horas del día, y es importante saber que si tenemos una cantidad de dinero, es mejor repartirla durante los 30 días y por parte un poco cada día y cumplir con la mitzvah. También vamos a decir Lejaim, Lejaim, con nuestra tefilá, de que Hashem ponga en nuestra boca las palabras que Él quiere revelarle a ustedes, y que podamos ser un conducto fiel de las enseñanzas de la Torá y traer así la redención ahora mismo. Lejaim, Lejaim. Vamos a ir ahora al nigún. Es un nigún que ya escuchamos la semana pasada, pero de todas maneras quiero volver a él porque también tiene que ver con la jupá, ¿escucharon? Y vamos a cantarlo juntos. Aquí tienen la letra de la canción, la fonética y la traducción. ¿Escuchan bien todos? Cantado por el Rab Levin, un hasid muy grande que vivió hace algunos años y que tenía una sinceridad y un sentimiento muy grande. Y que tenía una sinceridad y un sentimiento muy grande.
Shalom Julián, shalom Conti, Eugenia, estamos llegando todos. Los que no pusieron tzedakah, es hora de ver algunas cosas interesantes del mes de Tamuz. Si todavía no recibieron la perashá de esta semana, de la semana anterior, pueden entrar aquí para descubrir todos los detalles, a qué letra pertenece, cuál es su sentido, a qué tribu. El tema es que venimos de días de alegría y vamos para el día aparentemente de pesar, como Yudzayin Tamuz. El mes de Tamuz es el mes en que los Meraglim recorrieron la tierra de Israel y después en Tisha B'Av vinieron y dieron su informe al pueblo que los desvió del cometido de llegar a la tierra de Israel. Es el mes del pecado del becerro de oro. Es un mes de verano muy del cometido de llegar a la tierra de Israel. Es el mes del pecado del becerro de oro. Es un mes de verano muy caluroso acá en la tierra de Israel, que a veces lleva a las personas a pensamientos equivocados, pero también sucedieron cosas como el día Gimel de Tamuz, el 3 de Tamuz, cuando Yoshua peleó con el pueblo de Gibón y él sabía que si se terminaba el día el pueblo de los gibonitas iban a vencer. En cambio, mientras sea de día, que el sol esté alumbrando, el pueblo judío tenía la ventaja. Esto tiene muchas insinuaciones que ustedes mismos pueden llegar a vencer. En cambio, mientras sea de día, que el sol esté alumbrando, el pueblo judío tenía la ventaja. Esto tiene muchas insinuaciones que ustedes mismos pueden llegar a pensar, a comprender. Pero el tema que Yoshua ese día produjo un milagro muy especial, le dijo al sol que se pare. Por eso está escrito Shemesh Begibón Dom. El sol de Gibón se paró. Y entonces le dio tiempo a él, junto con las huestes del pueblo de Israel, a vencerlos, como parte de las guerras que
tuvo el pueblo de Israel para conquistar la tierra, para llegar a vivir en la tierra de Israel. El Gimel del Tamuz también tenemos el día en que el Rebbe de Lubavitch, el último Rebbe, nuestro Rebbe, dejó de aparecer a nuestra vista, herencia y seguir sus órdenes para terminar de traer al Mashiach, terminar de traer al Mashiach y así que salga el sol nuevamente y se revele Dios en este mundo y pueda vivir en este mundo inferior como es su voluntad. Pero también el 3 de Tamuz fue un día especial para el Rebbe anterior. El Rebbe anterior, como muchos otros en aquella época y en todas las épocas, fue preso por el régimen, en esa época, sí, el régimen soviético, por tratar de difundir la Torá. Fue preso y condenado a muerte. A la época, sí, el régimen soviético, por tratar de difundir la Torá. Fue preso y condenado a muerte. A causa de la presión internacional, Baruch Hashem fue solamente condenado al destierro, pero eso fue después de un largo proceso en el cual fue torturado y sufrió dentro de la cárcel, siendo ya una persona mayor. Y cuando llegó el día 10 del mes, cuando llegó el día 12 del mes, recibió la noticia de que milagrosamente la pena de muerte había sido conmutada por el destierro. Ese día leemos, milagrosamente la pena de muerte había sido conmutada por el destierro. Ese día leemos un Teilim que dice, Pada Beshalom Nafshi Nikrabli, redime Beshalom con paz mi alma, Pada Beshalom Nafshi Nikrabli, ahora vamos a ver algunas claves. Puede ser que, algunos me dicen que se va la voz, puede ser que tenga muchos programas abiertos, o puede ser también que hay mucha gente conectada, cosa que no creo porque hay capacidad para 500 personas, pero puede ser que el tema con el programa Wisi con que estamos conectados, pero el tema que les quería comentar fue que ese día leyó el Teilim donde se le anuncia y el Rebbe comprendió que había llegado su redención. Y él me pregunta cómo contrarrestar la fuerte energía de Tamuz. Las energías de los meses no se contrarrestan porque es la energía que Akadosh Baruj Hu nos envió para poder trabajar en cada momento de nuestra vida. Lo que sí se puede canalizar de la manera correcta, y justamente el Rebbe nos enseñó en ese momento, porque cuando salió de la cárcel, dijo por un lado que para poder soportar todas las tremendas presiones, por ejemplo, dijo por un lado que para poder soportar todas las tremendas presiones, por ejemplo, en un momento estaba poniéndose tefilim y vino uno a interrogarlo, y como había judíos también que estaban dentro del Partido Comunista, era la sección de los judíos que colaboraban para eliminar el estudio de la Torá y a sus rabanim. Yo estoy lo más cerca posible de la cámara y gritando, así que espero que puedan escucharme bien.
vino uno de ellos a interrogarlo, él estaba con sus tefilim, y lo apuntó entonces le dijo que se saque los tefilim y se pare, y el Rebbe le dijo de ninguna manera. Entonces sacó un revólver y se lo puso en la cabeza y le dijo: ahora, los que tienen un solo mundo y muchos dioses, puede ser que tengan miedo de la muerte, pero los que tenemos dos mundos y un solo Dios, no tememos a eso. Y así fue como, esa es la forma que nos enseña el Rebbe. Y por otro lado nos dijo cuando salió que en cada momento y momento en que lo mantuvieron adentro de una cárcel llena de agua y animales parado, por lo cual salió bastante enfermo, dijo que él tenía constantemente alrededor suyo la presencia de Dios. Todo lo que él veía era divinidad. Y eso fue lo que le mantuvo hasta los últimos momentos, y Baruch Hashem fue liberado. La noticia fue el 12 de Tamuz, y de hecho fue el 13 de... Y eso fue lo que le mantuvo hasta los últimos momentos, y Baruch Hashem fue liberado. La noticia fue el 12 de Tamuz, y de hecho fue el 13 de Tamuz, el día de hoy, en que fue liberado, y los Hasidim lo llamamos el día de la redención, así como el 19 de Kislev es la redención general de todos Hasidei Chabad y de todos los Hasidim, cuando fue liberado el primer Rebbe de Chabad. También cuando fue liberado el sexto Rebbe de Chabad, Rabbi Yosef Yitzhak Schneerson, del cual estamos hablando ahora, el 13 de Tamuz, es llamado también la Geulá. Y cuando salió le dijo a los Hasidim: no solo a mí HaKadosh Baruj Hu redimió, sino que redimió a todos ustedes. ¿Por qué? Porque Rabbi redimió, sino que redimió a todos ustedes. ¿Por qué? Porque Rabbi o Rebe significa Rosh Benei Israel, la cabeza del pueblo de Israel. Cuando la cabeza está en prisión, todo el pueblo está sometido. Cuando desaparece la cabeza, todo el pueblo desaparece. En cambio, cuando la cabeza es liberada, simbólicamente, nuestro pensamiento y la cabeza del cuerpo, que es la que maneja todas las acciones y da vida a todo el cuerpo, a través de canalizar la energía divina, es liberada. Así el Rosh, la cabeza del pueblo de Israel, cuando es liberado, significa la liberación para todos, tanto para sus Hasidim, como para los otros Hasidim, como a todo el pueblo de Israel, para todo. Por consecuencia que, aunque en Gimel Tamuz de 1994 vimos con nuestros ojos que aparentemente el Rebbe desaparecía, el séptimo Rebbe, el Rebbe Menachem Mendel, el último Rebbe de Chabad, en Gimel Tamuz vimos aparentemente que desaparecía. Sin embargo, cuando vemos que después de ese día toda su obra fue aumentada y sigue aumentando cada día más, y cada vez los Hasidim son más cantidad, y se abren más lugares donde se enseña Torah, y cada vez se acerca más la gente, y el movimiento de los Benei Noach y las conversiones cada vez son mayores, vemos que en realidad está vivo en todos nosotros y en todas las enseñanzas que Él nos dejó. Y ese es nuestro cometido, a través de que el cuerpo reconoce quién es la cabeza, le da vida, y todo el cuerpo actúa normalmente. Entonces, como estamos hablando constantemente de lo que son las sefirot, lo que es la mente, los sentimientos, la acción, hablamos la semana pasada de lo que es el Seder Ishtalshelut, las distintas formas en que es interpretada la creación de HaKadosh Baruj Hu, cómo creó desde la nada hasta este mundo que es material, por un proceso también a través de la sefirot, que tiene que ver con la mente, el pensamiento y la acción.
como vemos en el esquema que habíamos planteado la semana anterior, donde las sefirot son divididas en 4 partes. Por un lado está la cabeza, espero que correctamente. Hay algún problema con las palabras, pero de todas maneras después pueden bajar esta página del web para verla correctamente. Entonces tenemos la corona inconsciente que se revela en la mente a través del juego de la sabiduría, el entendimiento y la comprensión. Esto produce una acción sobre los sentimientos. Por un lado, los sentimientos interiores, que son el Gesed, la Geburah y el Tiferet, que un poco hablamos y más adelante vamos a hablar en detalle cada uno de qué se trata. Por otro lado, tenemos los sentimientos exteriores, los sentimientos con que uno se expresa al exterior, hasta llegar a Malhut, que tiene que ver, que es el reinado, y que es los sentimientos con que uno se expresa al exterior, hasta llegar a Malhut, que tiene que ver, que es el reinado, y que es el momento en que todo el pensamiento y las emociones se expresan en forma de hechos. Habíamos empezado la semana anterior a hablar de un tema que se llama Hasdei David. Hasdei David, según la respuesta que tuvimos de muchos de ustedes, es un tema bastante difícil de abordar. Son las enseñanzas del Arizal a través de su discípulo David Magar, y que habla de cómo empieza hablando de cómo es todo el proceso de la creación y qué es lo que motivó a Kadosh Baruj Hu y cómo lo hizo. Entonces vamos a hablar de esto a través de otros métodos, por lo menos hoy. Vamos a tratar de ejemplificar con parábolas y con experiencias que tenemos nosotros al alcance, cómo fue que a Kadosh Baruj Hu se le ocurrió o llegó a su mente o a su voluntad el deseo de crear los mundos, a través del Hasidut, a través de, como decíamos, ver en nosotros mismos cómo son los procesos, y así vamos a entender un poco cómo es el proceso general de cómo Akadosh Baruj Hu hizo y hace y cómo maneja el mundo. Habíamos dicho que Tamuz, por las fechas que habíamos dicho, pero esta semana también es Yud Zayin Tamuz. El 17 de Tamuz es una de las fechas más trágicas, si lo vemos superficialmente, del calendario judío. Es cuando fue derribada la muralla de Jerusalén y fue tomada la ciudad. Este proceso comenzó el 10 de Tevet, que es la primera fecha del calendario cuando ayunamos, cuando fue rodeada la ciudad, fue sitiada la ciudad de Jerusalén. Luego, cuando fue rodeada la ciudad, fue sitiada la ciudad de Jerusalén. Luego, el 17 de Tamuz, fue destruida la muralla y entraron a la ciudad matando a mucha gente. Y el 9 de Av, como todos sabemos, es el día en que fue destruido el Bet HaMikdash, los dos Bet HaMikdash. El día en que fue destruido el Bet HaMikdash, los dos Bet HaMikdash. Y es el día más triste de la vida del pueblo judío. Ya vamos a ver por qué.
Vamos a explicar cuál es la explicación. Primero fueron los persas, el estado babilónico, y después en el primer Beit HaMikdash, el segundo Beit HaMikdash fue destruido por los griegos, fue destruido por el imperio greco-romano, los romanos específicamente, hace poco menos de 2000 años. Entonces decíamos que todas estas fechas nosotros ayunamos para entender un poco lo que significa el ayuno. Entonces, cuando sale a relucir el alma, entonces se puede conectar mejor con Akadosh Baruj Hu sin la interferencia de la fortaleza del cuerpo cuando está bien alimentado, cuando está con toda su potencia. Por otro lado, ese ayuno tiene que ver con los korbanot, con los sacrificios que llevamos al Beit HaMikdash. Porque cuando uno come, llena su cuerpo con los alimentos y estos se transforman en parte de su sangre y de su carne y de su grasa y sus huesos. Entonces al ayunar nosotros estamos, como lo dice la ciencia ahora mismo, estamos quemando esas grasas y esa carne, y es como si estuviéramos ofrendándola en el Beit HaMikdash. Entonces parte del ayuno tiene que ver con todo un proceso de teshuvá. La teshuvá implica que uno, por un lado, se arrepiente de todo lo que hizo, y lo principal es que decide no hacerlo más. Entonces la teshuvá, por un lado, tiene que ver con el arrepentimiento del pasado, tanto de las acciones, los preceptos positivos que uno tendría que haber cumplido y no cumplió, por los motivos que sean, y por otro lado, por los preceptos negativos que infringió, por los motivos que sean, tanto consciente o inconscientemente, a sabiendas, no a sabiendas. Cuando uno realiza esos pecados, cuando uno peca no haciendo un precepto positivo, como los preceptos positivos tienen la función de traer luz a este mundo, en ti ese momento ya no se va a volver a repetir. Al día siguiente puede ser que cumpla la mitzvah que no hizo el día anterior, pero el día anterior esa luz que le había traído no la pudo traer. Y por otro lado, cuando no cumple o cuando transgrede un precepto negativo, está por otro lado eliminando luz, lo que los sabios dicen, está cortando un cordón, uno de los 613 lazos que nos une con Akadosh Baruj Hu. Entonces el proceso de la teshuvá, por un lado, trata de eliminar, trata de hacer que la persona se arrepienta y a partir de ahora no haga más eso que no tenía que haber hecho, o que haga eso que sí tenía que haber hecho. Y por otro lado, la teshuvá, y esta es la parte que no todos tienen en cuenta, o que haga eso que sí tenía que haber hecho. Y por otro lado, la teshuvá, y esta es la parte que no todos tienen en cuenta, teshuvá tiene que ver con el verbo lashuv, que significa volver. El acto material de cumplir con los preceptos tiene que estar siempre complementado por la intención interior. Entonces cuando uno trata de arrepentirse, tiene que tratar también de acercarse a Dios. Entonces el proceso todo el tiempo que nosotros estamos estudiando Torah y tratamos de mejorar y ayudar a los demás y rezar como corresponde y cumplir los preceptos como quiere Dios, todo eso demás y rezar como corresponde y cumplir los preceptos como quiere Dios, todo eso es un proceso de teshuvá que tiene que ver con el arrepentimiento y con el sentimiento de querer volver
acercarnos a Dios. Pero todo esto, como vemos, tiene que ver con el pasado. ¿Cómo hacemos para el hecho de haber transgredido también produce un efecto futuro, que es un decreto? Por ejemplo, cada transgresión tiene un castigo que tiene que ser pagado. A veces hay algún corbán que se puede traer al Beit HaMikdash para paliar, para expiar los pecados, la pena de muerte. Entonces, la otra parte de este proceso de acercarse a Dios y de expiar los pecados es pagar el castigo, cumplir con el castigo que corresponde. Y con eso tiene que ver el ayuno. Como decíamos que el ayuno es ofrender parte de nosotros mismos como corbán, como ofrenda a Dios, y cuando uno da una ofrenda a Dios, eso lo vemos en Caparot, antes de Yom Kippur, que agarramos una gallina, la pasamos por arriba de nuestra cabeza y decimos esto que le pasa a la gallina, que va a ser degollada en pocos momentos, en realidad tendría que pasarnos a nosotros. Así también en el ayuno tenemos que pensar que ese ayuno, por un lado, nosotros estamos ofrendando, por un lado, nosotros estamos ofrendando parte de nosotros mismos como un corbán en el altar de nuestro corazón, en el altar de nuestro cuerpo, y a la vez estamos expiando para que ese pecado, ese decreto que tendría que castigarnos no se cumpla. Y apelamos a la misericordia de HaKadosh Baruj Hu, que para que nos haga vivir, nos haga llegar a este momento, nos haga vivir y nos haga existir, como decimos en la Brajá del Sheheyanu. Entonces, cuando lleguemos al Yud Zayin Tammuz, vamos a pensar en el Beit HaMikdash que se destruyó, como está dicho que el segundo Beit HaMikdash fue destruido por el pecado de Sinat, por nuestros queridos, por todos los que están, las criaturas de Dios, que tratan de acercarse a Él con simpleza y con humildad. Y por otro lado, vamos a recordar un poco qué es lo que nos sucedió en Yud Zayin Tammuz, por qué lloramos, por qué es tan grave que se haya perdido ese Beit HaMikdash y la ciudad de Jerusalén y la tierra de Israel a manos de los invasores. Vamos a poner unos minutos de música para retomar el aliento y enseguida vamos a continuar. Lejaim. Joel
me está preguntando aquí si con lo mismo que se peca se hace el tikkun. Jaime. Es una pregunta muy general y puede ser respondida de distintas formas, como que sí, como que no. Pero en realidad tenemos que decir que la mejor forma de expiar nuestros pecados es a través de la alegría. Y evidentemente, en realidad tenemos que decir que la mejor forma de expiar nuestros pecados es a través de la alegría. Y evidentemente no todos los pecados son hechos con alegría. En general podemos decir que ninguno de los pecados, tanto contra los preceptos positivos como contra los preceptos negativos, se realizan con verdadera alegría. Pero la alegría que expía los pecados es la alegría de que uno hizo la teshuvá que como corresponde. Y que si no la hizo como corresponde, siente en su corazón la amargura de estar lejos y que trata de llegar. Y que justamente esa amargura, todo esto que yo estoy diciendo, está explicado en los escritos hasídicos en extenso, y vamos a volver a ellos muchas veces, en los escritos hasídicos en extenso, y vamos a volver a ellos muchas veces, porque es la base de todo nuestro trabajo aquí. Decíamos que esa alegría verdadera que se siente es cuando uno en su corazón siente la amargura de la lejanía de la verdad y de la voluntad de Dios, y esa misma amargura hace que Dios se acerque y nos acerquemos a Él. Entonces cuando uno está alegre es porque está seguro y tiene confianza y fe en Dios de que Él va a perdonar todos nuestros pecados, va a borrar, como está escrito, que el rojo sangre de los pecados se va a transformar en blanco nieve, en el blanco de la lana, a través de que Akadosh Baruj Hu va a leer en nuestros corazones y nuestra autoanulación y nuestra amargura por sentirlo alejado, y entonces Él se va a acercar, y esa fe que Akadosh Baruj Hu se va a acercar y va a por fin cumplir el pacto con el pueblo judío y con toda la creación, eso es lo que nos mueve a la alegría. Entonces, en definitiva, la fe y la confianza que uno tiene en Akadosh Baruj Hu, eso expía los pecados y nos muestra el camino para la redención individual y general. Habíamos hablado que todo el trabajo de la salida de Egipto y los años del desierto, la preparación que se hizo con la entrega de la Torá, que es llamada la Jupá, el día de la Hatuná, del casamiento de Akadosh Baruj Hu con el pueblo judío. Como en toda Hatuná, como vimos antes, los que llegaron temprano vieron una película de una Hatuná de judía muy linda, que después les vamos a mandar de vuelta el link para que los que llegaron tarde la vean, pero después del shiur. Por favor, copien esta dirección y después del shiur entren a ver esa Hatuná de Polonia del año 1930 y pico. Todo el objetivo de entregar la Torá era que el pueblo judío pueda acercarse a Dios. Una de las formas principales fue la construcción del tabernáculo del desierto a través del y Aarón, que eran los acompañantes, los Shushbinim, como se dice en hebreo, en yiddish, los acompañantes del novio y de la novia para que se produzca la Hatuná. En química diríamos los catalizadores de la reacción química. Todo el proceso,
la finalidad es que el pueblo judío entre a la tierra de Israel y allí dentro de la tierra de Israel construyan ese hogar para los novios en el Jerusalén, que fue el Bet HaMikdash, donde se estableció la casa definitiva para el pueblo de Israel y para Dios, el novio y la novia. Y todas las peleas y todas las guerras y todos los trabajos para el pueblo de Israel y para Dios, el novio y la novia. Y todas las peleas y todas las guerras y todos los trabajos que se hicieron fue en definitiva para llegar a ese momento. Entonces, cuando nosotros sentimos pesar por la destrucción del Beit HaMikdash, estamos sintiendo la angustia y el desazón que tiene el novio y la novia, el hombre y la mujer de la casa, cuando se destruye la casa donde muestran su amor. Y este proceso de la unión del novio y de la novia con sus acompañantes que lo ayudan en ese proceso, es también algo que se produce en todos los niveles de la existencia, de la realidad y de todos los mundos arriba y abajo. Cada uno puede pensar, meditar en cada uno de los aspectos psicológicos, materiales, de su profesión, de su vida, cómo se produce esta unión del novio y de la novia. Y para poder entender, vamos a explicar un poco cómo es la jupá, el casamiento judío, que vimos un poquito en esa película. Como ustedes habrán visto, la jupá se realiza al aire libre, debajo de un palio nupcial que se llama jupá. Y primero viene el novio acompañado por su padre y el padre de la novia. Él entra a la jupá. Estamos hablando del proceso, de la parte principal del casamiento. Antes hubo otros asuntos que vamos a tratar en otro momento para no extendernos demasiado. Y él espera allí a que llegue su novia, y su novia es acompañada por su madre y la madre del novio. Para ayudarnos a comprender un poquito el significado, el simbolismo de toda esta ceremonia, cuando llega la novia, ella da 7 vueltas alrededor del novio y la ponen al lado de ella con su cabeza cubierta. Cuando llega la novia, ella da 7 vueltas alrededor del novio y la ponen al lado de ella con su cabeza cubierta. Luego él le dice: tú eres separada para mí, y a partir de ese momento es su esposa. Después se hacen todas las bendiciones, se lee el contrato matrimonial, la ketubá, se toma el vino, se dice bendiciones, se rompe la copa en recuerdo de la destrucción del Bet HaMikdash. Y una vez que está cumplido todo este proceso, el novio y la novia salen de la jupá juntos, acompañados por la alegría de todos los participantes, y ellos van a otro lugar donde se consuma el matrimonio, teóricamente, o donde existe la posibilidad de que se consume, en un lugar que se llama Heder Ihud, que significa el cuarto de la unión. Y allí es acompañado, es dejado solo por determinado tiempo, el tiempo necesario como para que teóricamente se pueda consumar el matrimonio, y luego de allí salen y ahí comienza el festejo frente a la alegría de todos los participantes. Julián me pregunta por qué se rompe la copa.
Eso es el recuerdo justamente de la destrucción del Beit HaMikdash. Y el novio dice, si no recordare Jerusalén en el momento de mi alegría, que mi mano derecha pierda su... que yo me olvide, Imish Kejaj Jerusalén, et Yom Simchati, Sheyad de Mini, que pierda mi mano derecha, que ya no la tenemos más. Y por otro lado está simbolizando la permanencia de algo que es irreversible, como es la unión del novio y de la novia. Hay muchos simbolismos dentro de esto, pero queremos en este momento hablar de el Rebbe Rashab, el quinto Rebbe de Chabad. Escribió, así como todos los Rebbe, muchos mamarim. Acá tenemos un libro donde habla de cosas cabalísticas muy profundas. Cuando digo Beit HaMikdash me refiero al templo de Jerusalén. Dice, Samach te samach reim aubim que simjej, como te alegró tu creador en el jardín del Edén primordial. Esta es una de las bendiciones de las 7 bendiciones que se dicen en la Jupá. Luego en el casamiento mismo se vuelve a repetir 7 bendiciones al finalizar la comida, y después durante 7 días cada noche se vuelve a hacer una noche de 7 bendiciones donde se vuelven a repetir 7 veces, un poco rememorando los 49 días del Omer, como hablamos y vamos a hablar. Pero esta bendición, el Rebbe trata de explicarnos un poco con la Jupá lo que significa, lo que es la alegría verdadera. Cuando nosotros quisimos explicar un poco el tema del desencadenamiento de los mundos, el Seir Shelut, de cómo Akadosh Baruj Hu creó los mundos a través de Sefirot y las letras, dijimos que todo el árbol de las Sefirot funcionan en forma conjunta de agrupos que se llaman Parzufim, o grupos, conjuntos de Sefirot que tienen conexiones entre ellos y tienen determinado cometido. Entonces explica el Rebbe qué significa, como leemos aquí, Reim Aubim, porque dice que alegrar a los compañeros, a los amados. Entonces dice, cuando los Reim, los compañeros, se refiere a Jochma, y porque dice que alegrar a los compañeros, a los amados. Entonces dice, cuando los Reim, los compañeros, se refiere a Jochma y Binah. Las 2 Sefirot que habíamos visto, que son el principio de la revelación del inconsciente, ese trueno de la inspiración divina, y la Binah, que es cuando se desmenuza esa idea y se empieza a determinar, se empieza a comprender. Entonces, estas 2 Sefirot son llamadas Abba e Ima, padre y madre, porque a través de ellas se da generación a todo el resto de las Sefirot. ¿Y qué son los Aubim? ¿Qué son los amados? Bien. Cuando hablamos del novio y la novia en Kabbalah, nos estamos refiriendo a Yesod y Malhut. Yesod representando a todo el esquema de los sentimientos, que, como ustedes ven aquí, cada parte está representada por una parte del cuerpo, y Yesod específicamente está representado por el órgano procreador, en el caso masculino de la mujer, del hombre, y en el caso femenino de la mujer. Y Malhut
es la boca, que es el reinado. Entonces, este es el proceso en que todos los sentimientos que fueron originados por los pensamientos son llevados a la acción. Entonces, el padre y la madre son Jochma y Binah, y los queridos, que como nosotros vimos en la Jupá, y Binah, y los queridos, que como nosotros vimos en la Jupá, son justamente los amados de los padres, los amados del casamiento, son el Zahar que representa en Kabbalah llamado Seir Ampin, el rostro extendido, el rostro alegre, Seir Ampin, que así como que entonces es la unión del novio y la novia. Y quiero que ustedes mediten un poco y me cuenten rápidamente qué significa para ustedes el casamiento. Me pueden por el chat decir en 2 o 3 palabras o en una palabra, una imagen de lo que significa el casamiento para ustedes. Ahora, los dejo meditar 30 segundos. Dentro de la jupá están los padres y las madres de los novios, que son llamados los compañeros, y está el novio y la novia, eso es un llamado los aubim, los amantes, los amados. Y todo este proceso justamente para que se consuma la unión del novio y de la novia. La unión de 2 almas para el servicio a Dios. Muy bien, es todo eso. Si nosotros vemos desde el punto de vista natural, todo el proceso de la unión del hombre y la mujer, o de los animales, macho y hembra, de las plantas, femenino y masculino, es justamente para la procreación y que se siga manteniendo la especie. El hombre es el único de las criaturas, a diferencia de los animales y las plantas, que utilizan el sexo para su propio goce, como un goce extraño o separado de lo que es su objetivo, que es la procreación. Muy bien, en realidad, Haim Yosef es la unión de Zeir Anpin con Malhut. Ya vamos a ver que Ari Hampin también es en forma indirecta. Zeir Anpin es el novio y Ari Hampin y Malhut es la novia. Todo este simbolismo de la Hatuná nos va a hacer entender un poco cómo funcionan las Sefirot, cómo funciona nuestro pensamiento, nuestros sentimientos y nuestra acción, nuestro cuerpo, un átomo, y cómo funciona en definitiva todo el proceso de la creación. Habíamos dicho que toda la fuerza y vitalidad que nos da Dios viene de la parte oculta del Keter. El Keter, habíamos dicho que tiene una parte interior que es llamada, viene de la parte oculta del Keter. El Keter, habíamos dicho que tiene una parte interior que es llamada Limiuta Keter, la parte interior del Keter, que es el placer, y tiene una parte exterior que se llama Hitzoniuta Keter, la parte exterior de la corona, que es la voluntad. Entonces, cuando se llega al plano consciente, esa sabiduría
esa idea que nosotros captamos nos produce placer. Pero sin embargo, cuando nosotros tenemos una idea en la cabeza que todavía no comprendemos, eso no nos produce alegría, simplemente nos produce el placer de lo desconocido y del nuevo desafío. Pero hasta que nosotros no utilizamos la biná, por eso cuando nosotros meditamos y razonamos y de repente captamos lo que teníamos en la mente, hacemos una sonrisa. El placer no produce sonrisa, es algo interno, que sentimos adentro y incluso tratamos de no exteriorizarlo, pero cuando nosotros comprendemos algo, tenemos necesidad de exteriorizarlo, y la primera forma de que tenemos de exteriorizarlo es a través de la alegría. Entonces, como una primera aproximación, podemos decir que el padre está más ligado al placer, y la madre está ligada más a la alegría. Por eso Jochma se llama Abba y Binah se llama Ima. Ahora, ¿cuál es la felicidad del padre y de la madre? Justamente poder tener hijos. Ahora, ¿cuál es la felicidad del padre y de la madre? Justamente poder tener hijos y cuando tuvieron esos hijos, llevarlos a la jupá, que ese hijo que tuvieron o esa hija pueda volver a reproducir el ciclo que ellos tuvieron alguna vez, y a través de eso ven a sus hijos, a sus nietos, y ven en esos nietos una prolongación de sí mismos y una continuación, como está escrito que cuando Jacob vio a los hijos de Yosef, que vio Eben Israel, vio la piedra de Israel. Nosotros podemos interpretar que vio la piedra fundamental donde se basa todo el pueblo de Israel. Pero Eben en hebreo se escribe Aleph Bet Nun, y es el notricón, es la unión de Abba y Eben, es las iniciales Aleph Bet Nun, son las iniciales de Abba, Ben y Neged, que significa padre, hijo y nieto. El Dat, le vamos a explicar a Rocío un segundito, el Dat no es el hijo es el Yesod. El Dat es simplemente uno de los intermediarios, uno de los participantes en la boda, como vimos en esa película, o como nosotros ya sabemos que en la boda, aparte de los padres y los novios, hay otros participantes, están los rabinos, están los parientes, están los que hacen la comida, están los dueños del salón, están los músicos. Cada uno representa uno de los componentes de este árbol que ayudan a que se cumpla el propósito del padre y de la madre, que se unan, fundamento para que lleguemos a eso que estuvimos hablando de, que es el Ijud, la unión interior de todas las sefirot, para que la mente, los sentimientos y la acción funcionen en forma coordinada. Leemos aquí otro pasuk que es de Teilim, que dice Beú que Hatán Yatzami Jupato, y así es que Gibor la Rutz Arach. Dice, así como el novio sale a la jupá, se regocija como un valiente y se prepara para la carrera. Cuando el novio sale de la jupá, se prepara como un valiente justamente para producir esa unión del novio y de la novia. Se prepara como un valiente justamente para producir esa unión del novio y de la novia. Y el Rebbe Rashab nos explica en otra parte de su mamarí, de su discurso hasídico, una frase que no está escrita aquí, que yo se las voy a leer y después en el web la vamos a poner. Dice que Hatán, Beú que Hatán Yatzá Mejupato, como el Hatán que salió de su jupá.
está escrito en el Zohar, en Parashat Be'alotcha, en la página 148, en la columna 2, ¿qué es la jupá? Dice, ¿qué es la jupá? Es la corona con la que lo coronó su madre el día de su casamiento. Entonces, en la jupá vemos el simbolismo, esa jupá, ese palio nupcial que está encima de los novios, representa el Keter, significa eso que está por encima, que viene desde lo alto, y que es como una antena parabólica que concentra toda la energía que viene de la otra jupá más grande, que es el cielo, y que ese cielo representa todo el desencadenamiento de los mundos, todas las coronas que hay encima de todas las sefirot de cada mundo, Atzilut, Briah, Yetzirah y Asiá, y que es esa parte que rodea, que no está por adentro, sino que rodea, que está por afuera del inconsciente, Atzilut, Briah, Yetzirah y Asiá, y que es esa parte que rodea, que no está por adentro, sino que rodea, que está por afuera del inconsciente, pero es en realidad lo que da la energía. Entonces, el simbolismo de los padres que acompañan al novio a la jupá significa que ellos traen al novio y mamshihim, continúan, producen un fluir de esa energía que viene del infinito, de lo interior del Keter, de la voluntad de Dios, para que el novio y la novia puedan unirse. Entonces, tenemos por un lado que como Abba Beima, la unión de Abba Beima, entonces está escrito en Kabbalah que la unión de Jochma y Binah lo que produce es solo el mantenimiento de los mundos. O sea, ellos mantienen materialmente a sus hijos y le dan todo el ámbito que necesitan materialmente para que ellos dos puedan unirse. Esa es la parte exterior de lo que significa la jupá. Pero en realidad, el trabajo principal del padre y la madre es justamente transmitir esa energía interior, esa energía de vida que ellos experimentaron cuando le dieron el nacimiento, cuando les dieron nacimiento al hijo y a la hija, y que ahora tratan de que eso sea experimentado a su vez por el hijo y la hija. Pero no puede ser experimentado si no tienen un sostenimiento material exterior, y a la hija, y que ahora tratan de que eso sea experimentado a su vez por el hijo y la hija. Pero no puede ser experimentado si no tienen un sostenimiento material exterior, a través de que ellos lo conducen y lo acompañan, le enseñan todo el proceso y les dan alimento, y los hacen crecer desde el nacimiento hasta el día de su jupá. Pero por otro lado, internamente, tienen que transmitirle esa energía de vida que viene del interior de la corona, que Yesod, que los sentimientos y la acción no pueden recibir por sí mismos. Entonces todo el proceso mental de revelar toda esa energía divina en el interior, porque todo el proceso mental es todavía interior, de revelar toda esa energía divina en el interior, porque todo el proceso mental es todavía interior, tiene el objetivo de que el Zeir Anpin, de que los sentimientos se revelen esa energía procreadora que se expresa más que nada en el órgano sexual, en Yesod, y entonces se pueda producir la unión del novio y de la novia. Ahora, está escrito que Yesod recibe de Binah. ¿Qué quiere decir Yesod recibe de Binah? Significa, en el caso del casamiento, que la fuerza principal del hijo, esa fuerza
para poder unirse sexualmente. Cuando hablo sexualmente, hablo del acto sexual material, pero hablo también de la unión interior. Ahora vemos un poquito cuál es la función de Da'at, que sea la conexión del pensamiento con los sentimientos para que el sentimiento se exprese a través de algo que pueda procrear. Entonces, en tanto padre y madre de los hijos que ya nacieron, ellos no pueden procrear, sino que ellos sostienen Mefarnesim, sostienen a los mundos, sostienen a todo el proceso para que haya una creación. Pero crear un alma nueva, dar nacimiento a un hijo, eso es solamente Zan, lo que en Kabbalah se llama Zan, Zain, Nun, Zain de Zahar masculino y Nun de Nekeivá femenino. Entonces nosotros vemos acá un hecho muy importante que tenemos que aprender en el casamiento, en el matrimonio y en el casamiento de los hijos. Entonces nosotros vemos acá un hecho muy importante que tenemos que aprender en el casamiento, en el matrimonio y en el casamiento de los hijos, que por un lado es importante darle a los hijos todo el fundamento material para que ellos tengan una casa, tengan un matrimonio como tiene que ser. Pero por otro lado, el consentimiento, esa alegría interior que tiene sobre todo la madre que está conectada con su hijo, cuando la madre siente la alegría que su hijo se une con la mujer que ama, entonces esa es la forma más sublime y la forma verdadera en que esta unión matrimonial se puede consumar. Y si nosotros lo traducimos en lo que es el alma humana, cuando uno entiende lo que está sucediendo, cuando uno entiende lo que tiene adentro suyo, esa fe, ese placer, esa voluntad que viene de Dios, la puede tener la alegría de verla revelada, entonces recién ahí puede ser transmitida a sus sentimientos, y esos sentimientos producen acciones, y uno se puede unir con la realidad de manera productiva y de acuerdo con la voluntad de Dios. Y aquí es donde se revela en el Malhut, en la acción, justamente, porque es la boca, porque al hablar estamos produciendo una acción, estamos revelando algo que tenemos en la mente y estamos revelando algo que sentimos, justamente porque es la boca, porque al hablar estamos produciendo una acción, estamos revelando algo que tenemos en la mente y estamos revelando algo que sentimos. Y cuando toda esa mente y esos sentimientos son correctos, entonces la boca expresa cosas correctas. Y entonces se puede realizar lo que se llama, lo que decimos todos los Kabbalat Shabbat, Eshet Hail Ateret Bala, la mujer de valor es la corona para su marido. Entonces esta mujer se transforma a su vez en la corona. Y esa mujer que se unió una vez con su marido, entonces tuvo sus hijos, y puede a su vez ser la corona, y en este momento ser el sustento para la creación de un nuevo marido, entonces tuvo sus hijos, y puede a su vez ser la corona, y en este momento ser el sustento para la creación de nuevos hijos. Esto tiene muchas implicancias, son muchas alusiones, y que vamos a seguir tratando entre nosotros en el futuro, pero quiero que ustedes mediten exactamente y vean la importancia que tiene de ser consciente de los actos que uno realiza y de saber si eso es correcto, porque ese es justamente el pecado de Etz Adat Tov Verra, el pecado del conocimiento del bien y del mal. Cuando uno tiene mezclado en la mente lo que es el bien y el mal, entonces uno siempre está dudando y sus sentimientos van para aquí y para allá y están disgregados, y entonces las acciones
producen justamente lo que volviera dentro de nuestros corazones, como decíamos que lo principal del trabajo de la persona individual con su alma es crear un templo adentro del corazón. Y por eso en el Zohar está escrito cuál es la simjá del hatán, que la novia, que la madre vaya y lo corone rey, que transmita esa corona, esa energía divina que hay adentro de la corona, que es el placer y de la voluntad de Dios, que la tome con sus manos con alegría y la ponga en la cabeza del novio. Entonces recién ahí él se puede casar. Tienen que pensar que este verso es de Shir HaShirim. Este verso lo escribió Shlomo HaMelech y está refiriéndose justamente a su propio casamiento. David, de la madre de una mujer que se llamaba Bat-sheba, justamente hija de 7, significa textualmente, que ustedes pueden empezar a hilvanar alusiones a esto. Bat-sheba fue la que coronó el día del casamiento a Shlomo HaMelech cuando tenía 13 años. A los 13 años es cuando se revela justamente el principio de la energía procreadora sexual en el hombre. En la mujer se produce un año antes, que es el día del Bar Mitzvah. Y justamente Shlomo HaMelech fue coronado rey en el casamiento a los 13 años, y ahí comenzó su mandato, pero no fue coronado por otra que su madre. Su propia madre fue la que luchó frente a David HaMelech y lo convenció para que su hijo sea el verdadero rey de Israel. Y así Shlomo HaMelech, antes de ser coronado, le pidió a Dios, cuando Dios le preguntó qué es lo que pides para ti, dice: yo lo único que pido sabiduría para poder juzgar a mi pueblo con sabiduría. Y justamente por eso es llamado el hombre el más sabio de todos los hombres, porque Dios accedió justamente a ese pedido, porque él no lo quería para sí, sino para ser un buen rey y juzgar a su pueblo con sabiduría. Ya vamos a hablar de todo esto nuevamente, pero se pueden imaginar que solamente en este libro que habla de todo esto, todos los secretos de la jupá y de la coronación del rey, y hay centenares y centenares de libros que nos hablan de todas las cosas ocultas, entonces tenemos para muchos años de estudio, pero le vamos a pedir a Hashem de la coronación del rey, y hay centenares y centenares de libros que nos hablan de todas las cosas ocultas, entonces tenemos para muchos años de estudio, pero le vamos a pedir a Hashem que antes que llegue el 17 de Tamuz, traiga al Mashiach, que nosotros ya, como novia del pueblo de Akadosh Baruj Hu, decidimos que Akadosh Baruj Hu es el rey, y como esposa de valor lo coronamos a él como rey del universo, y le pedimos que se revele trayendo a la redención definitiva y verdadera, ya mismo, redención definitiva y verdadera, ya mismo, antes de que necesitemos terminar con toda nuestra redención de los pecados y nuestra teshuvá, que nosotros ya estamos preparados para la verdadera boda de la redención definitiva y verdadera con el Mashiach Tzidkeinu, el Mashiach verdadero, que va a traer la luz de Dios a este mundo. Queremos despedirnos con una bendición por esta semana para todos ustedes, que Akadosh Baruj Hu los colme de bendiciones desde hoy en adelante y para toda la semana, que traiga refuá, curación a todos los enfermos, que traiga sustento a los que necesiten novias, a los que se quieren casar,
y que Bezrat Hashem podamos disfrutar de todo eso en Yerushalayim, con el Bet HaMikdash, con el templo reconstruido. Mientras tanto, les quiero, en estos últimos minutos que termina, enviarles un abrazo y decirles que tenemos todavía nos están haciendo muchas frases maravillosas y no quiero perderme ninguna, pero amén, solo puedo decir amén, amén a todos. Les quiero decir que estamos preparando el sorteo y espero que al final de la clase de Miriam, no, vamos a hacer una cosa, vamos a ahora hacer el sorteo del Lev Yehudi, que el Lev Yehudi justamente es una de las uno de los simbolismos del casamiento, de la unión del novio y de la novia, como ustedes van a poder ver los que entran en el link que ahora les voy a mostrar. Habíamos dicho que en el sorteo van a participar todas las personas que se anotaron en el curso para el mes anterior y que de alguna manera pagaron o se esforzaron por pagar la cuota, pero evidentemente nuestro corazón está unido a todos, entre la gente que ha pagado la cuota o que está en vías de pagar, y para el mes que viene vamos a hacer otro sorteo general para todas las personas que participaron estos 2 meses, y que Bezrat Hashem, si pudieron poner la moneda y sacar todos los días, seguramente van a poder juntar, y Bezrat Hashem a Kadosh Baruj Hu le va a poder mandar el sustento suficiente como para que esta pequeña colaboración que ustedes dan al Instituto Galeinai para que podamos seguir funcionando no signifique ni siquiera el 1% de todos sus ingresos. Entonces, en este momento, si ustedes creen lo que yo estoy diciendo, seguramente van a creer en que el sorteo que yo voy a hacer estoy haciendo trampas. Mi esposa está aquí y no es la testigo, es la escribana que está dando fe de que el sorteo que vamos a realizar ahora es de buena fe y que no tenemos a nadie elegido. En estos últimos 5 minutos les pido a Esther Atías, una amiga querida que vive acá en Israel y que también trabaja junto con nosotros en Galeinai y que algún día la van a conocer, y ella se ocupa de vender las joyas del Rab. Ella no conoce los números que corresponden a cada una de las personas, y por supuesto ella tampoco va a aparecer en el sorteo de las personas, y por supuesto ella tampoco va a aparecer en el sorteo. Ella no participa del sorteo. Entonces le voy a pedir a Esther que Dios te ilumine y te haga decir un número del 1 al 40, y ese número del 1 al 40 va a ser el número agraciado con el Lev Yehudi, que ustedes pueden ver en el link que vemos acá. Por ahora vamos a sortear el Lev Yehudi más chiquito, hasta que nuestras finanzas se engorden un poquito. Entonces, Esther Atías, cierra los ojos, piensa en un número del 1 al 40, por favor, estamos esperando. Cuando me digas qué número es, yo me voy a fijar en la lista y les voy a decir que recibió el premio. Es la mejor manera
Muy bien. 35 pertenece a, bueno, esta persona, Bezrat Hashem, esta dirección 35 pertenece a un grupo que está en Colombia y que está liderado por nuestro amigo David Maluf, que no sé si hoy estuvo en la clase. Entonces, él de todas maneras, si no está en la clase, lo ve después en diferido. Puede ser que José Israel. Entonces, él de todas maneras, si no está en la clase, lo ve después en diferido. Puede ser que José Israel. Marina, no sé qué es el número 16. El número 16 dentro de la lista que está aquí, ¿te refieres? Bueno, sí, aquí está David Maluf. Ok, David Maluf, les digo que han recibido para ustedes el regalo del Lev Yehudi, una joya diseñada por Rav Ginsburg basada en un diseño del Rav Abulafia, uno de los primeros cabalistas que vivió hace más o menos 1000 años. Si van a ese link que les puse ahora van a ver un poco más los detalles. Espero que Bezrat Hashem tengamos tiempo para dar regalos a todos. Quiero de todas maneras hacerles acordar que todos los que participan de estos cursos tienen descuento para la compra del libro, de los libros que publicamos, tanto sea impresos como electrónicos. Y también estamos tramitando obtener descuentos en distintas librerías del mundo que son amigos nuestros y tienen libros que son imperdibles, necesarios en toda biblioteca judía y de la gente que se está acercando al judaísmo y que de los tantos amigos que son uno con nosotros y han disfrutado de esto y que nos veamos la próxima vez. Les damos 5 minutos a partir de ahora para tomar un descanso. Nos hemos tomado los 15 minutos de descanso que habíamos prometido. Se está por acabar. Lejaim, Lejaim. Nuestro corazón y nuestra mente y nuestras acciones están con todos ustedes. Que en este día de ayuno, los que están enfermos y toman remedios, quieren consultar, no pueden hacer ayuno. Pero Bezrat Hashem que ninguno de nosotros haga ayuno.